día, queridos estudiantes. El día de hoy, para Ciencias Políticas, nos corresponde el tema de los agentes económicos, enfatizando en las familias. Con este tema, entonces, va a ser identificar la labor de cada agente económico. Esto, naturalmente, al terminar los videos de todos los agentes económicos, pero la importancia aquí es que entremos a evaluar que las familias también tienen un papel fundamental en el sistema económico de todos los países. Entonces vamos a partir que para hablar de familias dentro de los sistemas económicos y dentro de la economía, no solamente vamos a estar hablando de familias que comparten grados de consanguineidad, sino que también vamos a estar hablando de grupos o núcleos de personas que van a unirse con el fin de generar facilidad en los gastos y facilidad en las actividades económicas. Ejemplo de ello sería la unión libre. Las dos personas no comparten consanguineidad, pero están cohabitando juntos para, digamos que facilitar este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces vamos a decir que los agentes económicos van a ser unidades administrativas de dinero. Por un lado va a estar la familia como una unidad administrativa, por el otro lado el Estado, por el otro lado vamos a tener las empresas. Van a ser unidades productivas. Absolutamente todos los agentes económicos son productores, ya sea de manera laboral, ya sea de manera en cuanto al flujo del dinero, o ya sea de manera en cuanto a la productividad del mercado específicamente. Y por el otro lado vamos a decir que también estos agentes económicos van a ser unidades consumidoras. Así como producen necesidades, también van a consumir pues gracias a las mismas necesidades. Vamos a tener que nuestros agentes económicos por excelencia van a ser la familia, las empresas y el Estado. Entonces que las familias como unidades de administración económica van a cumplir dos funciones. La primera es que van a aportar y van a requerir, es decir, que van a jugar. Entender que para el mercado laboral las familias, uno, van a requerir conseguir trabajo y dos, van a tener que ir a trabajar, es decir, que ejercen doble función. Adicionalmente, hay familias que van a poner el terreno, por ejemplo, donde se trabaja, si no pensemos en las casas, que son estas casas que contienen las vallas o donde están las antenas, por ejemplo. Vamos a partir de tres conceptos básicos. Por un lado, la familia como unidad administrativa va a estar destinada al consumo. ¿Qué necesidades requiere una familia? Y generalmente ese consumo siempre estará enmarcado en el mercado de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. De aquí que el dinero que viene entonces va a ser a través de los salarios de quienes trabajan, de los intereses, quienes tienen préstamos, por ejemplo, quienes se encuentran en cooperativas, quienes tienen CDTs, y por el otro lado de la renta, quienes son dueños de algunos terrenos. Vamos a decir también que se van a convertir en unidades económicas del ahorro porque al no producir todos los entes de la familia o al generarse proyecciones futuras, pues se requiere que se establezca una planificación económica y esto hace que uno se proponga un consumo a futuro y dos, que se requiera una labor de ahorro. Tres, vamos a decir como personas que proveen trabajo van a depender necesariamente del mercado laboral, qué es lo que se requiere, qué tantas horas van a trabajar las personas, qué tanto tiempo van a destinar entre sí como familia, depende bastante, muchachos, de lo que es el mercado laboral. Por lo tanto, se tienen que tomar o establecer decisiones basadas en el coste de la oportunidad. Quiero decir que, por ejemplo, las personas deben verificar qué tanto tiempo van a disponer para sus espacios de ocio y para sus espacios de trabajo y qué tanto dinero pueden destinarle a ello. Un ejemplo de ello sería, bueno, si yo trabajo 8 horas al día, llego a mi casa y debo seguir trabajando, seguramente no voy a tener tiempo para dedicarme a lecturas profundas o, por ejemplo, si el fin de semana debo hacer algo del trabajo, no voy a tener tiempo para ir al teatro con mi familia o situaciones por el estilo. Y por el mismo lado vamos a hablar de las decisiones del consumo y el ahorro. Al tener que planificarse, porque como no todos pueden trabajar en la mayoría de núcleos familiares, pues digamos que esto va a generar que se requieran ciertas priorizaciones. Un ejemplo de ello sería, bueno, yo como mamá voy a ahorrar para el jardín de mi pequeñita y eso implica que ese dinero que yo ahorro voy a dejar de gastármelo en helado saliendo con ella los fines de semana, por ejemplo, en dos mercados. Por un lado, van a
participar del mercado de bienes y servicios a través de las necesidades de las mismas, es decir, yo requiero agua, yo requiero alimentación, yo requiero luz como familia, y por el otro lado van a aportar al mercado laboral, vamos a aportar de la manera en la que establecemos microempresas o en la que participamos como empleados o subempleados de algunas empresas, ¿cierto? Adicionalmente, entonces que como agentes de consumo vamos a depender de dos situaciones. La primera de ellas va a ser de los ingresos, qué tantos ingresos se generan o se gestan en mi familia, y de allí, de estos ingresos, es decir, de estos valores activos, cuáles van a ser los pasivos, qué tanto dinero se va. Un ejemplo de ello, una familia que vive con 2 salarios mínimos, entonces vamos a pensar en una familia que gana 1.600.000, 1.700.000 más o menos. De ahí hay que descontarle que quienes deben coger bus, entonces vamos a pensar que ya son 400.000, 500.000 pesos menos al mes. De allí vamos a pensar en el mercado, que son otros 500.000 pesos, es decir, quedan 600.000 pesos. De allí vamos a pensar que entonces, no sé, habrá que pagar los servicios, entonces son otros 300.000 pesos, lo que quiere decir que nos quedaría disponible al gasto, sin contar otras cosas, por ejemplo, van a ser 300.000 pesos, y de esos 300.000 pesos, ¿cómo los vamos a sortear o cómo los vamos a gastar? Entonces, muchas veces las familias, por ejemplo, que somos de estrato 3, estrato 2, estrato 1, vamos a tener que establecer las prioridades dependiendo del costo de la oportunidad. Quiero decir que para poder comprar yo voy a tener que revisar en mis preferencias qué es lo que yo realmente necesito. Necesito comprarme para hacer una gelatina o necesito comprar para hacer un arroz, por ejemplo. O también voy a requerir verificar cuál es la calidad. Pues digamos que creo que todos tenemos claro que muchas veces es preferible pagar 200, 300 pesos más por algo que sé que está mejor fabricado que algo que definitivamente pues tiene una calidad menor. Y entonces el precio va a influir bastante en el consumo de las familias, y la variedad de los productos también va a tener mucho que ver, porque hoy en día pues ustedes ya saben que existen productos alternos para cualquier situación, o bueno, no cualquier situación, pero para las cosas que están de consumo primario. Ahora vamos a mirar cómo se establece el ahorro atendiendo necesariamente al mercado laboral. Quiero decir que hay familias que se ven en la obligación de salir a conseguir un empleo, a conseguir el dinero como sea, porque tienen necesidades de primera mano que no dan espera, ¿cierto? Entonces vamos a pensar, ejemplo, ahorita en la situación del coronavirus, la orden es, nadie sale y nadie debería salir, pero ¿y qué pasa con estas familias, por ejemplo, que viven de la señora que sale con el carrito de los quintos, ¿cierto? Si esta persona tiene una necesidad inmediata, o estos adultos mayores que dicen, bueno, los adultos mayores deben quedarse en su casa, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que venden en estos carritos del Bonai, ¿cierto? Entonces vamos a pensar que para este consumo inmediato, pues se requiere una solución inmediata, ¿cierto? Y que adicionalmente vamos a depender de tres cosas específicas. La primera va a ser la oferta y la demanda del mercado laboral, y esto depende básicamente de los crecimientos que se gesten en las empresas, de los proyectos que haya financieros, de la inversión del Estado también en el sector público, y de este tipo de alianzas que puede hacer el Estado para que se aumente la demanda laboral. Por otro lado, vamos a entender también la legislación laboral, ¿no? Hay empresas donde se establecen contratos por hora labor, hay empresas donde se establecen contratos pues laborales a término fijo, a término indefinido, y esto genera pues digamos que ciertas condiciones diferentes en la forma de la productividad de las familias. Adicionalmente vamos a tener en cuenta la cualificación de la mano de obra, es decir, si yo estudié para ser docente, difícilmente vaya a conseguir empleo como veterinaria, que ganaría, digamos, no sé, voy a decir 3 millones más, que claramente me servirían, pero evidentemente no voy a poderlo hacer. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que a este consumo inmediato, es decir, a mis necesidades básicas, yo tenga también que anteponerme a cuáles van a ser mi consumo futuro, y tengo que priorizar sobre estas necesidades. Es decir, tengo que comer hoy, pero debo pagar, no sé, voy a hablar del ejemplo de una familia de 3 personas, tengo que pagar el colegio de los 2 niños, y el colegio de los 2 niños no se paga solo en un mes, sino que por ejemplo se paga durante todo el año. Entonces se requiere que se haga un ahorro y una planificación sobre este tipo de gastos.
Para finalizar entonces el tema de las familias, vamos a entender que las familias van a usualmente hacer una proyección mensual porque usualmente los salarios se devengan de manera mensual. ¿Sí? Que entonces hay que analizar la productividad de la familia, es decir, cuántos trabajan, qué tanto dinero devengan, cuál es la actividad o el nivel de actividad de la familia, quienes estudian en la universidad porque es un gasto mayor naturalmente, quienes estudian en colegios privados, y otras situaciones que puedan hacer, quienes se van a nadar y tienen que pagar el curso de natación, por ejemplo, y por otro lado se va a tener en cuenta entonces el patrimonio que hay, de eso ya lo habíamos hablado. Entonces, ¿cuánto es el valor que le queda a la familia? ¿Cuántos son los ingresos, es decir, los activos menos los pasivos, o sea, el dinero que se va? Y de ahí, ¿de qué dinero disponemos para solventar las necesidades que tenemos como familia? Entonces, muchachos, este sería como un análisis breve de lo que es la familia como un agente económico. El ideal es que ustedes por favor vayan tomando nota de lo que consideren pertinente, no se les olvide hacer su cuadrito en el cuaderno donde van a poner sus opiniones, sus preguntas. Si tienen inquietudes, por favor remítanse conmigo a la call, luego en Santillana, que yo estoy dispuesta pues a darles solución a sus inquietudes. Que tengan un feliz día.